Ciencia de datos, ¿en qué consiste? 3 ramas, ¿vale? Por un lado, o sea, al final la ciencia de datos es la unión de estas 3 ramas. Por un lado, la rama de la computación, que es la informática. Por otro lado, la rama de matemáticas y estadística. Todo lo que hay por detrás de la ciencia de datos es matemáticas y estadística. ¿Quiere decir esto que tenemos que ser matemáticos y estadísticos? No, no hace falta. Ahora, tenemos que entender estos conceptos para saber aplicarlo. El otro día, por ejemplo, pues di un workshop dentro de la formación que tengo, apta para personas que no son de un background, digamos, matemático, para que entendieran conceptos de matemáticas y estadística de una forma que es como se tiene que dar esto. Que al final es para qué sirve y ya después pues vas profundizando si quieres más en esa parte de las fórmulas. Pero no sirve de nada que de repente te empiecen a explicar fórmulas, corolario, no sé qué, y tú no sepas para qué sirve eso. Hay que darle la vuelta a la formación. Y esto, por ejemplo, pues están de acuerdo, pues Javier Santolaya, por ejemplo, también me gusta cómo explica y lo dice así. Y la tercera rama, que es el conocimiento en un sector. Por favor, que estéis por ahí por el chat, poco a esto, que luego habrá tiempo de hablar, ¿vale? Que si no me distraéis a mí también, que me va sonando. Tercera rama, conocimiento de un campo o de un sector. Esto es, o bien tú ya tienes ese conocimiento, pues lo que decía, sector industrial, sector de sistemas, sector medicina, desarrollo, teleco, marketing, finanzas, el que sea, y vas a apalancarte en eso para aplicar ciencia de datos y machine learning a empresas de ese sector que necesiten eso. Ahí hay una ventaja competitiva que tú tienes, que es si tú conoces esto, te van a contratar a ti antes que tú ya conoces el sector, los problemas y las posibles soluciones, que a una persona que no tiene ese conocimiento. Entonces, hay que apalancarse mucho en esto. Son cosas que también contaremos el último día, pero bueno. Y si no tenemos ese background, cuando trabajamos para un proyecto, vamos a tener que entender bien de qué es ese sector y esos datos y seguramente estar apoyándonos de alguien con experiencia. Yo, por ejemplo, pues no soy financiero y he trabajado en el sector banca. No soy del sector logística y he hecho proyectos de logística. No soy del sector retail y he hecho proyectos de retail. ¿Eso por qué? Punto número 1, yo he tenido que entender bien el sector y la problemática y empaparme. Punto número 2, siempre en estos casos tenía a alguien que era experto en esa materia, pero no era data scientist, para, bueno, pues trabajar juntos en ese proyecto y que los dos entendiésemos cómo funciona eso. ¿Vale? Vamos a seguir explicando estos conceptos. ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es ciencia de datos? Bueno, que solo es casi famosa inteligencia artificial o Big Data, pero todo esto es interesante. Vale, inteligencia artificial es una rama que, bueno, digamos que viene de la informática, cuyo objetivo es que las máquinas sean inteligentes, básicamente, y que las máquinas sean inteligentes, sean autónomas y bueno, que hagan tareas por sí solas. Aquí ha habido diferentes enfoques a lo largo de todo lo que se ha ido investigando, ¿vale? El que ha predominado, el que hoy en día estamos utilizando, es el que se llama Machine Learning o aprendizaje automático. Aprendizaje automático, ¿por qué? Porque son, digamos, máquinas, ¿vale? Modelos, que al final por dentro lo que tienen son, bueno, pues matemáticas y demás, pero pensadlo como cajas, ¿vale? Cajas que por dentro tienen cosas. Que tú le metes datos y en base a esos datos del entorno, de un sector, de donde sea, aprenden a realizar una tarea de forma automática. Esto es diferente a pues, una programación o un automatismo tradicional, que tú le dices qué tiene que hacer y cómo. Aquí tienes que darle datos y decir la tarea para la que tiene que optimizarse y automáticamente va a aprender. De ahí que sea aprendizaje automático, ¿vale? De que automáticamente va aprendiendo. Pero dentro de este Machine Learning, dentro de este aprendizaje automático, hay otra rama más abajo, que es lo que se llama Deep Learning. ¿Vale? Deep Learning, que es lo que intenta imitar, o los tipos de algoritmos que intentan imitar, que están intentando imitar lo que es nuestro cerebro. Realmente está un poco lejos de la realidad, pero están funcionando muy bien porque dentro de este Deep Learning está ChatGPT. Es verdad que nuestro cerebro funciona un poco diferente, pero cosas que tienen en común. Bueno, pues nosotros tenemos neuronas y conexiones neuronales, ¿vale? Pues el Deep Learning tiene una cosa que se llaman nodos y tienen conexiones entre esos nodos, que es lo que hace que, bueno, pues que entrene de una forma o de otra, ¿vale? Para que lo entendáis. Es un poco esa similitud. Y sí, dentro de este Deep Learning, pues está lo que se llaman esas redes neuronales, que a nivel, bueno, estoy por ahí hablando que a nivel tecnológico, bueno, no está
Me pierdo con el chat. Bueno, estaba hablando de las redes neuronales, perdón, que como miro el chat me pierdo el hilo. Redes neuronales que intentan imitar un poco cómo funciona el cerebro y qué es lo que hay detrás. Esto es lo que hay detrás de ChatGPT, de la IA generativa, pero también está detrás de los sistemas de recomendación, de la visión artificial. Es lo que más ha crecido porque se está demostrando que es lo que mejor funcionamiento tiene, este deep learning. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la ciencia de datos? ¿Por qué os estoy hablando de ciencia de datos y de repente os salto con esto? Tiene sentido, porque la ciencia de datos estaría aquí, porque somos los profesionales que cogemos datos y entrenamos esos modelos de machine learning o de deep learning para una tarea. Entonces, por eso estamos aquí. Somos ese profesional que, en base a datos, entrenamos esos modelos. Son a los que Spotify nos puede contratar para que hagamos sus sistemas de recomendación, a los que Netflix nos puede contratar para que recomendemos películas, a los que Inditex nos puede contratar para que hagamos predicciones de ventas, a los que Repsol nos puede contratar para que hagamos predicciones de consumo. Somos esos perfiles, ¿vale? A los que OpenAI contrata para desarrollar, o Google para desarrollar ChatGPT o Gemini. El Big Data, que también lo hemos oído. El Big Data estaría aquí. Es aplicar técnicas de ciencia de datos, pero a grandes datos masivos, a un conjunto masivo de datos. ¿Vale? Y también por ahí hemos oído hablar análisis de datos. El análisis de datos se centra más en, digamos, entender los datos y visualizarlos, pero no está en esta parte de machine learning o deep learning. Estaría, bueno, solo en la parte de los datos. Por eso, al final, dentro de la ciencia de datos, podríamos entender pues, el análisis de datos, si solo nos dedicamos a analizar datos de negocio. Podemos entender el Big Data, si trabajamos con datos masivos. Hay como esas diferentes ramas y todas bueno, pues embeben de la ciencia de datos y del machine learning, ¿vale? O sea, al final somos esos profesionales. Vale, ¿y dónde está ChatGPT? Este gráfico sería como este naranja, solamente el de la inteligencia artificial, pero expandido. O sea, ChatGPT es la punta del iceberg, estaría aquí abajo, porque detrás de esto, detrás de la inteligencia artificial, bajamos y está el machine learning, bajamos, está el deep learning. Dentro del deep learning hay una rama que es la inteligencia artificial generativa. Dentro de eso hay una rama que ya serían esos modelos LLM, que es lo que hay detrás de ChatGPT. Esto simplemente pues como curiosidad para que entendáis que los mismos que estamos en el machine learning, que estamos en el deep learning, pues somos los que estamos bueno, pues en ese entrenamiento de ChatGPT, que os pongo este ejemplo porque es el más famoso, pero podemos coger cualquier modelo de los que os he puesto antes y reentrenarlos o incluso pues crear alguno. LLM, las siglas son modelos de lenguaje largo, o sea, viene del inglés que es Large Language Models. Esto es cómo se nombran a los modelos generativos de texto. ChatGPT, DALL-E, Gemini, todo esto se les denomina LLM, ¿vale? Y es una de las ramas dentro de la ciencia de datos y del machine learning que más está creciendo, no hacia usar las herramientas, sino hacia coger esos modelos y, bueno, pues reentrenarlos con otros datos, optimizarlos, buscar nuevas tareas que se puedan hacer. No vendo ChatGPT.